Te cuento que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Farmacias Carol presenta Bueno, estamos felices porque aquí estamos recibiendo en este día a la doctora Beatriz Pou. Ella es cirujana, ortopeda, traumatóloga y venimos a hablar precisamente de un tema que fue solicitado por ustedes, como son los esguinces y distensiones musculares en los niños. Vamos a hablar de las diferencias entre estas dos, vamos a decir, dolencias o no sé, condiciones. Ya la doctora me dirá cómo llamarle o entidades. Bienvenida, doctora, qué bueno tenerla aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Yo siempre contenta de compartir con ustedes y mucho más en un tema tan interesante. Sí, doctora, hay mucha curiosidad. Ana Mirta, salud. Sí, hola, hola, doctora. Sí, me contenta porque hay muchas personas con malas posiciones o que maltratan o no se atienden el esguince. Entonces, es bueno que la doctora nos aclare la importancia de tratar bien esta condición. Claro que sí, doctora. Vamos a iniciar con la definición de lo que es un esguince o distensión muscular y cuál es la diferencia entre estas dos. Un esguince es una distensión de un ligamento, de una articulación específicamente. Lo más frecuente sería un esguince de tobillo, por ejemplo, o un esguince de la muñeca. Y ya distensiones musculares ocurre sobre todo en deportistas, en movimientos bruscos. Es la elongación de un músculo, de una fibra muscular que también causa mucho dolor, pero es en una región no articular. O sea, no vamos a hablar, por ejemplo, de la espalda o del muslo o de los músculos de la pierna. El cuello también es incluido. O sea, hay veces que o por un choque, el impacto del choque, hay un latigazo y la almohada o mala posición. No sé, pregunto. Lo que tú dices, lo del latigazo, sobre todo porque nosotros mismos no nos atendemos cuando tenemos un choque y gracias a Dios, por así decirlo, no somos víctimas de una lesión severa. Generalmente en nuestro país, que son tan frecuentes los accidentes automovilísticos, ustedes saben que tenemos una estadística horrible al respecto. Entonces, el síndrome del latigazo es una distensión a nivel de la columna cervical. Es muy dolorosa y puede dejar incluso consecuencias a largo plazo. Doctora, pero hay diferentes tipos en que se clasifican los esguinces y también las distensiones, ¿verdad? Por favor, háblenos de esto. Porque la gente como que no le da no le hace mucho caso. Se clasifican en 3. Tú sabes que como es un ligamento, ¿verdad? Lo primero puede ser simplemente la elongación del ligamento. Lo segundo es una ruptura parcial y el esguince grado 3 ya es una lesión prácticamente permanente porque es una ruptura total del ligamento y la mayor parte de las veces requiere cirugía para repararlo, para lograr que la articulación vuelva como estaba antes. Y se pudiera decir que, por ejemplo, la cirugía del menisco es una distensión de esa número 3. ¿O no tiene nada que ver con eso? No, no es igual porque los meniscos no son un ligamento, sino que son como una almohadilla que está dentro de tu rodilla. Y sí tiene otra clasificación y todo eso, quizás por eso te recuerda a la clasificación de los esguinces. Así es, pero no es igual. Es un poco diferente. Recuérdate además que los esguinces generalmente son por traumatismos o generalmente siempre un esguince está involucrado en un traumatismo. Por ejemplo, en el esguince del tobillo, que prácticamente todo el mundo ha tenido alguna forma, no es más que un traspiés o el movimiento brusco que se hace al evitar una caída o al dar un mal paso en una superficie que sea de difícil acceso, por ejemplo, que es muy frecuente en nuestro país también.
Una torcedura, me torció un tabillo. Sí, especialmente que en los gimnasios ahora que están de moda, por cierto, y que los chicos dicen que si no pain, no gain, o sea que si no hay dolor, no ganan los músculos. ¿Es eso verdaderamente recomendado, doctora? Mira, el dolor que ocurre en los gimnasios muchas veces es por acumulación de ácido láctico. El ácido láctico no es más que un desecho que crean los músculos, que tiene mucho que ver con la fatiga muscular y con la deshidratación. Entonces, necesariamente porque haya dolor no va a haber ninguna ganancia y viceversa. Que haya una ganancia no va obligatoriamente de acompañado de dolor, porque, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento que hacen una transformación de su cuerpo abismal, por ejemplo, se nota muchísimo en los maratonistas, en las mismas chicas del voleibol. Después de un tiempo ya no sienten un dolor muscular porque están acostumbradas al grado de ejercicio y sin embargo siguen viéndose los cambios a nivel muscular y a nivel de su performance. O sea que haya dolor no significa que va a haber ganancia y que haya ganancia no significa que necesariamente que hubo dolor. Aquí tengo una preguntita que nos hacen. Dice, ¿cómo saber que un esguince es grave? ¿Por qué duele tanto y por cuánto tiempo duele? Mira, los esguinces duelen muchísimo. Esa es la razón de acudir a la emergencia o de acudir a donde el especialista por el dolor. Entonces, si tú tienes un aumento de tamaño de la articulación, si tú tienes edema marcado, por ejemplo, en el caso de los tobillos, la media se te está marcando, tienes un amoratamiento de la zona que implica un hematoma. Y después de tú colocarte hielo y beberte un analgésico sencillo de lo que tenemos en la casa, un acetaminofén, el dolor no mejora, entonces tú estás ante una situación que debe de ser evaluada por un médico, porque lo más probable es que la articulación tenga que inmovilizarse. Traducción de eso es colocar un yeso, por ejemplo, porque muchas veces llegan los pacientes por la emergencia y le dicen, póngame una venda, doctor, pero con una venda tú no ganas nada, porque con una venda tú sigues apoyando el pie, tú sigues haciendo todos los movimientos, entonces no se te va a recoger todo ese hematoma que tú tienes ahí y el dolor no se te va a aliviar. Entonces, es prudente acudir a donde un especialista. La otra es que muchas veces, por ejemplo, yo me hice una placa y no salió nada. El diagnóstico de un esguince no necesariamente tú lo vas a encontrar en una radiografía simple. Y más aún, tú sabes que el especialista, el traumatólogo, el emergenciólogo también, por ejemplo, son los que están capacitados para hacer ese diagnóstico. Quizás si tú la hiciste la radiografía y quien te la vio fue una amiga tuya que es enfermera o un doctor que se especializa en otra área, no va a dar con el punto y vas a seguir apoyando ese pie, por ejemplo, vas a seguir poniéndole fuerza a la muñeca y vas a seguir con la misma calamidad. Los esguinces, a medida que van pasando los días, más fuerte se va convirtiendo el dolor, porque la articulación va creciendo más de tamaño, va creciendo el edema, el hematoma sigue en expansión y entonces el dolor es insoportable. Y las consecuencias si no está tratado médicamente. O sea, la gente, tú sabes que aquí comienza a hacer medicina casera, ponerse no sé qué. Cebo de Flandes, que si yo no sé, Cebo lo de único que me oveja, llega. paño tibio, no sé qué cosa con sal, yo no entiendo, pero... Mira, lo primero es que, claro, en la casa siempre podemos aplicar medios físicos, o sea, el hielo y el cambio hacia calor no es que está mal, pero no siempre te van a resolver la situación. Entonces, cuando esa situación no se resuelve, lo que causa es una inestabilidad de la articulación. ¿Qué significa eso? Con el tiempo, el tobillo va a disminuir de tamaño, claro que sí, pero tú no lo inmovilizaste, entonces ese ligamento no volvió al tamaño que tenía, entonces es como que el tobillo te queda flojo, como dice la gente. Yo falseo ese pie y lo que pasó fue, tú le preguntas, es que hace 10 años dieron un mal paso por una escalera, el pie se me puso como una bota, doctor, usted ni se imagina ese pie, y yo no sé, yo no fui a ningún sitio, y con los días eso se me bajó.
Y ahora estamos en un paseo en el mirador y resulta que tú eres de lo que no te puedes subir en ni una piedrecita para tomarte una foto, porque ese pie te falsea, tú quedaste como medio chueco, que desde que corre 2 pasos el pie se te hincha otra vez. O como dice mucha gente, la muñeca me quedó abierta, cada vez que llueve esa muñeca me duele muchísimo. Y lo que pasa es que la articulación quedó con una inestabilidad, como una puerta que ya no cierra bien, por así decirlo. Ella cierra, pero no encaja. Entonces, ese Ya. dolor es crónico. Doctor, ¿y cómo se puede prevenir los esguinces? O sea, para minimizar el riesgo de sufrir esa lesión. Tenemos que prevenir las situaciones con traumatismos usando un adecuado calzado, por ejemplo. En las, Ahí va. en las personas que tienen problemas de la vista, por ejemplo, es muy frecuente los traspiés y las caídas. Es algo multifactorial, ¿verdad? Es importante también la salud de nuestros huesos, el calcio que tomemos, la vitamina D para mantener las articulaciones y las coyunturas sanas, tener una actividad física moderada, por lo menos, que no sea un sedentarismo, de manera tal que los movimientos bruscos así lo podamos evitar y podamos prevenirlos. Una pregunta, doctora. Luego de una persona que tuvo un esguince no tratado, ¿hay una reparación luego? ¿O Tú estás qué queda? preocupada, estás preocupada. Yo estoy preocupada porque es que, digo, no es mi caso particular, pero imagino que hay mucha gente que ha pasado por eso. Mira, dependiendo, se puede hacer estudios de imágenes que nos ayuden a ver la articulación con más detalle, ¿verdad? Entonces, dependiendo, puede ser simplemente desde terapia física, que fortalezca la musculatura, por ejemplo, alrededor y que logre cierto contain, o puede ser necesaria la cirugía. Pero en el 90% de los casos, yo le explico a mis pacientes, si es algo con lo que tú tienes varios meses y tú has logrado convivir generalmente con cierta terapia física dedicada al área, eso mejora. O sea, los esguinces que necesitan una reparación quirúrgica, generalmente tú no vas a lograr quedarte en tu casa con ese tobillo así, porque el dolor y el edema son demasiado llamativos. O sea, son situaciones que realmente ameritan una atención y que tú la vas a buscar, porque cuando tú estás hablando de una persona que tiene un dolor 10 de 10 y que no puede apoyar el pie, difícilmente vaya a durar 2 o 3 meses así, sin acudir a un especialista. Claro. Aquí recibo yo prácticamente son dos preguntas en una. Y parte usted la estaba resolviendo, que era en cuanto al tipo de calzado que se influye. Ella dice, para poner un ejemplo, los zapatos tenis podemos observar que están siendo fabricados dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Sin embargo, muchos no toman en cuenta eso, sino que lo que buscan es la moda y el color y el que más le ajuste, no importa que sea para jugar fútbol o para caminar. Y la otra dice, los tacones corridos. Para evitar este tipo de lesiones, ¿cuál es el mejor tacón para uso diario? ¿El corrido, el grueso, el fino o cuál? Muy clara ella. Yo siempre le explico a mis pacientes que yo estoy parcializada porque a mí me encantan unos tacones y ahora que estamos viendo el programa de otra manera, no se nota, pero bien es sabido que yo soy del team de las que somos bajitas, que los tacones, ¿verdad? Nos convienen y nos encantan. Claro que sí, pero el tacón más saludable es aquel de más o menos 2,5 centímetros, o sea, 1 pulgada o 1,5 pulgadas. Más de ahí, realmente, el tacón se vuelve un poco inseguro. Y más allá, lo que yo le explico siempre a mis pacientes es, claro que sí, todos los tacones se pueden usar, pero tú tienes que usar un tacón en el que tu pisada, tú la puedas manejar y en un piso que tú sepas que tampoco te va a presentar una dificultad, porque no es lo mismo, por ejemplo, tú ponerte unos tacos de 4 centímetros, ¿verdad? Para tú estar paradita en un piso que está bien pulido, bien limpiecito, o tú ponerte unos tacos de 4 centímetros para tú caminar una cuadra entera, por ejemplo.
ahí ya tú te estás exponiendo a que el piso tenga un desnivel, a que haya cualquier basurita, cualquier cosa, te resbales y des una mala pisada, pero realmente el taco corrido y el taco que mide solamente 1 pulgada, 1 pulgada y media es el más seguro y el más conveniente para nuestros pies. Mira qué Pensándolo interesante. bien para trabajar es bien, pero para salir, para nosotros los chiquitos no nos favorecen. Así Pero, es. pero a Para mí, propósito del calzado, sí, me llamó mucho la atención el tema de los tenis que estaban mencionando, porque cuando se usan los botines, y yo recuerdo que mi hermano prefería los tenis Adidas, porque él jugaba básquetbol, y él prefería como los tipo bota. Entonces, ¿cuándo esos tipos botas y cuándo puedo usar los bajitos? Y si igual calzado con los tacones y los botines, o sea, ya en el caso de las mujeres, y a propósito que se avecina el otoño, pues ya viene la moda de los botines. Entonces, ¿cuándo comprar sí. tacos? Y eso influye. Mira, con respecto a los tenis, tú sabes que décadas atrás no teníamos esa variedad de tenis especializados. Entonces, realmente, mucha gente ha creído que es algo de moda. Lo que pasa es que se ha estudiado y tú sabes que hay deportes de alto impacto y hay deportes que requieren un poquito menos de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, tu hermano le gustaban esos tenis particularmente porque los Adidas siempre han tenido una colcha y el básquetbol es un deporte de alto impacto, o sea, hay muchos brincos, ¿verdad? Hay muchos saltos y se necesita de ese acolchamiento dentro del zapato para que el pie, el tobillo y la rodilla puedan manejar mejor esas cargas. Entonces, realmente cuando tú ves que un zapato te lo venden para correr o que un zapato te lo venden para el fútbol, es el adecuado. Es penoso y lamentable, como yo le digo a mis pacientes, porque muchas veces la diferencia de precio es notable, por supuesto que sí, pero los deportes, aunque son lo conveniente para nuestro organismo, siempre hay que procurar ejercerlos con responsabilidad. Dígase, si tú quieres ser corredor e irte al mirador todos los días a correr 5 kilómetros, tú debes de ser consciente de que tienes que usar un zapato que te beneficie en el acto que tú vas a poner tu cuerpo a entrenarse, porque si no, lo que estás haciendo realmente es perjudicarte. Y cuando, por ejemplo, corremos, sobre todo, que es muy frecuente porque es un deporte, entre comillas, muy económico, que tiene la facilidad del horario, que no es de equipo, etcétera. Cuando corremos, por ejemplo, es muy importante usar un calzado adecuado, porque si no, vas a proteger tu cuerpo, que es lo más importante cuando estás haciendo ejercicio. Si no, lo que estás haciendo realmente es buscando que haya una lesión. Aquí yo me río porque siempre sale uno. Entonces uno no puede ponerse sal de Epsom en su casa cuando tiene esos tropezones. Bueno, ya la doctora lo dijo, que todo depende, ¿verdad? Sí, adelante, doctora, siga. Explíquenos ese pedacito. Bueno, la sal de Epsom sí funciona realmente como un desinflamatorio, pero es algo tan ligero que eso realmente lo que se refiere es para días cansados laborales, no propiamente para un esguince. Pero, como te digo, el primer tratamiento de un esguince, todo el mundo lo puede hacer en su casa, que es el reposo, elevar el pie, por ejemplo, si se trata de un tobillo, ponerle el hielo. Y si tú entiendes que, que después de eso nada ha funcionado, entonces debes de considerar si tu salud te interesa y evaluarte por un especialista. Es importante porque a veces No, es mucho más caro el no hacerlo, ¿verdad? claro que sí. Se nos agotó el tiempo, doctor. Y yo tengo tantas preguntas todavía porque yo creo que vamos a tener que seguir con este tema porque la gente se ha motivado mucho y más cuando no saben. Aquí, por ejemplo, me llega una pregunta que dice que si el músculo queda débil o ya ese realmente el tobillo ya no resulta más. O sea que imagínense, esa es una de las preguntas. Si usted puede contestarla rapidito, mejor. ¿Y dónde podemos ubicarla para ir en caso de una emergencia? ¿Cómo contactarla?
Sí, rápido te puedo responder. Sí, la musculatura del área puede quedar débil, pero eso tiene solución. Me pueden encontrar en la Clínica Gómez Patiño y siempre por Instagram a doctora Beatriz Pou y a mi número 809-873-0076. Gracias, doctora Beatriz Pou. Ella es cirujana, ortopeda, traumatóloga, que vino a tratarnos este interesante tema. La verdad que el tema es amplio, doctora, y usted ha sido muy clara. La vamos a contactar de nuevo porque hoy día es que más deportistas y más personas están tratando de ejercitarse. Muchos por moda, otros por necesidad y salud. Pero vamos a seguir complaciendo todas estas preguntas que tengo aquí resumida para que usted siga respondiendo. Gracias por su tiempo y muy pronto nos veremos. Y señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó